Muy buenas a todos, hoy seguimos con la serie de tutoriales de CMake. Hoy vamos a ver cómo podemos personalizar el comportamiento de CMake y la compilación a través de una serie de comandos y variables muy sencillos de utilizar. Vamos a verlo. Como en otras ocasiones, vamos a partir de un proyecto de C++ muy sencillo, en el que solo tenemos un fichero main con la función principal y una función foo aquí que no hace nada. El fichero de CMakeList que estamos utilizando, pues es muy sencillo también. Simplemente tiene los comandos por defecto de CMake y un comando para añadir un ejecutable. Seguramente en la serie de tutoriales de C++ 11 habréis visto que siempre utilizo esta directiva aquí en el CMakeList. Esta directiva, pues a través del uso de la variable CMake estándar, le estaba indicando a CMake que tenemos que utilizar el estándar C++ 11. Esto es uno de los primeros ejemplos que estamos viendo del uso de propiedades para modificar la compilación y el funcionamiento de CMake. Dándole valor a CMake estándar, estamos diciéndole qué versión del estándar que queremos utilizar. Como siempre, CMake ofrece un montón de propiedades distintas para cambiar cualquier paso de la compilación, el enlazado, etc. Son un montón de variables que evidentemente es imposible conocer todas, pero sí es interesante conocer la mayoría para poder estar familiarizado con las situaciones más habituales. Una de ellas, por ejemplo, es decidir si queremos compilar nuestro programa en modo debug o en modo release. Es decir, si queremos compilar nuestro programa con opciones de depuración o queremos compilarlo ya de forma definitiva para poder entregarlo al cliente o instalarlo en un sistema final. Eso se hace a través de la variable CMakeBuildType. Esta variable puede obtener diferentes valores, pero lo más habitual es que le demos el valor debug o release. ¿Qué ocurre? Que estar cambiando el fichero CMakeList para darle valor a la variable CMakeBuildType es a veces un poco engorroso. CMake nos ofrece la opción de darle valor a estas variables cuando llamamos al ejecutable de CMake desde fuera. Vamos a irnos a la línea de comandos para hacer un ejemplo de eso. Ya estamos en la terminal, en la carpeta del proyecto, y vamos a crear una carpeta build en la que vamos a hacer la compilación. Si ejecutamos CMake como hemos hecho en tutoriales anteriores, se crearán los ficheros de compilación necesarios para compilar. Si hacemos make ahora, se habrá compilado el ejecutable y lo veremos aquí en el directorio. Y si utilizamos la directiva file para ver la información del fichero, veremos aquí información sobre el tipo de ejecutable que se ha creado. Si ahora repetimos el mismo proceso, pero en lugar de hacer CMake también le indicamos el tipo de compilación que queremos hacer, en este caso vamos a hacer una compilación con depuración, lo podemos hacer de la siguiente manera, usando CMake -d para definir una variable dentro de CMake, y la variable que vamos a definir es CMakeBuildType y le vamos a dar el valor debug. Con esto, si volvemos a compilar y de nuevo ejecutamos la directiva file, veremos que ahora, a diferencia del caso anterior, nos está indicando que el fichero es un ejecutable de Linux y además tiene información de depuración como indica aquí, with debug info. Otra de las cosas que suele ser bastante habitual a la hora de trabajar con CMake es indicar otro compilador con el que queremos compilar. Por ejemplo, en vez de utilizar GCC, utilizar CLang. Para ello podemos utilizar la variable CMakeCXXCompile, que podemos indicar a través de la línea de comandos también, por ejemplo. De la misma forma que antes indicamos a CMake el tipo de compilación que queremos hacer, hemos indicado el tipo de compilador que queremos utilizar. Con -d CMakeCXXCompiler hemos puesto que tenemos que utilizar CLang++ como compilador por defecto. Con eso ya los makefiles que se generan utilizarán CLang para compilar nuestro proyecto. Si utilizamos CLion como nuestro entorno de desarrollo integrado, hay una forma bastante más sencilla de decidir qué compilador queremos utilizar. Si nos vamos a CLion y vamos a archivo ajustes, aquí en la categoría Build Execution Deployment, primero nos tendríamos que ir a Toolchain, que es un sitio en el que tenemos que definir la serie de herramientas que utilizamos para compilar. Por defecto, seguramente nos haya detectado Make, GCC y GCC++ como compiladores por defecto, pero podemos crear una nueva clase e indicarle que debe utilizar el compilador CLang para ficheros CC y CLang++ para ficheros C++. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la parte de CMake y aquí podemos crear un nuevo perfil que yo he llamado Debug CLang, en el que tenemos que indicar en la sección Toolchain que queremos que utilice la Toolchain de CLang. En el momento en el que elijamos CLang como Toolchain preferida, veremos que CMake automáticamente va a indicar que el CMakeCXXCompiler es CLang++, el CMakeCCompiler es CLang y el tipo de compilación va a ser debug. Es básicamente lo mismo que hemos hecho nosotros a través de la línea de comando, pero CLion lo va a hacer automáticamente por nosotros. Para elegir el tipo de perfil que queremos utilizar a la hora de compilar, aquí arriba en la barra de herramientas nos aparecerán los perfiles que tenemos indicados, en este caso debug y debug CLang. Si elegimos debug CLang, pues a la hora de compilar estará utilizando el compilador CLang. Hay muchísimas otras variables que podemos definir en nuestro fichero CMakeList que afectarán a otra parte del proceso. Por ejemplo, las típicas flags que le podemos pasar al compilador las podemos definir con la variable CMakeCXXFlags. En este caso lo que hemos dicho es que el valor de la variable CMakeCXXFlags será el valor que tenía previamente y además el valor -error para hacer que las alertas se conviertan en errores y no nos deje compilar. Si ahora por ejemplo intentamos compilar, pues nos va a dar un error porque lo que antes era una simple alerta, un simple aviso, ahora se ha convertido en un error. Otra de las cosas que por ejemplo CMake nos ofrece es, en lugar de tener que estar tratando con variables de este tipo, poder ajustar esas clases de opciones de otras formas distintas que están más recomendadas. Por ejemplo, supongamos que queremos decidir el estándar de C++. Es muy fácil ponerlo así con CMakeCXXStandard 11, pero realmente no se recomienda esta forma y hay otra forma que es más sencilla de hacerlo,
que es indicando exactamente qué cosas del estándar C++11 queremos utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, supongamos que nuestro proyecto utiliza de C++11 las funciones lambda y la constante null pointer. Pues eso lo podríamos indicar literalmente en nuestro CMake list utilizando la opción Target Compile Features. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Borramos lo que hemos indicado anteriormente y ahora utilizamos la función Target Compile Features. Como hemos dicho, utilizando la función Target Compile Features, estamos indicando que para el Target DAT12 to CMake 4 necesitamos que cualquier compilador que vaya a compilar este binario tenga la capacidad de utilizar la constante null pointer y además tenga la capacidad de definir funciones lambda. De igual modo, en lugar de definir la variable CMake cdxflags, como hemos dicho antes, podemos utilizar una forma alternativa, que es más recomendada, que es utilizando la función Target Compile Options. De esta forma, indicándole sobre qué target queremos trabajar, le indicamos que queremos añadir a las opciones de compilación la opción WR, igual que hicimos previamente aquí. Pero en este caso no tenemos que tratar con variables internas de CMake como CMake cdxflags, sino que lo hacemos de una forma más simple y en teoría más recomendada. Y eso ha sido todo por hoy. Como veis, hay un montonazo de opciones que nos ofrece CMake a la hora de tunear, personalizar nuestra compilación según lo que necesitemos para nuestro proyecto. Ya sea opciones para el compilador, opciones para el enlazador o opciones incluso para el propio CMake. Y como veis, también hay muchísimas formas distintas de poner esas opciones. Unas de más bajo nivel, otras de más alto nivel, unas más recomendadas, otras menos recomendadas. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es saber más o menos qué opciones tenemos y cómo usarlas, como hemos visto en este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos.